Sadguru Namaha, Jagadguru Namaha, Sadguru Namaha, Sri Gurudev Namaha. Adguru Namaha, Jagadguru Namaha, Sadguru Namaha, Sri Gurudev Namaha. Adguru Namaha, Jagadguru Namaha, Sadguru Namaha, Sri Gurudev Namaha. Bájalo. Ok, entonces... espérate. ¿Charase me estás grabando? Sí, ya está grabando. Ya, guay. Queríamos partir preguntándoles por qué están acá, qué les gustaría aprender, cuál es como su motivación para acompañarnos hoy día. Si quieres partir tú, Saheshli. Tienes que poner tu micrófono. Tienes que abrir el micrófono, sí. Satnam, yo estoy aquí como parte de Sikh Dharma, como apoyo moral nomás, apoyo presencial. Y bueno, y siempre me interesa aprender cualquier cosa, aunque yo ya no voy a criar, pero igual pues uno puede traspasar a otras personas información, así que mi interés de aprender es infinito, así que esa es mi razón. Gracias. Gracias. Data Singh. Mira, yo me uní a la reunión porque encontré súper bueno el tema. Apareció en la página de Sikh Dharma y cómo hacer una crianza próspera, más que nada. Y las personas más prósperas que yo conozco que son padres son ustedes dos. Nunca me han presentado a sus hijos, pero yo sé que son una maravilla y tienen un ejemplo gigante para dar sus pasos en este mundo. Entonces quería vincularme con el proceso de unos padres, mostrando la crianza para dar buenos pasos en el mundo y no perderse en el caos de las preocupaciones, perderse en el caos de los problemas y demás. Entonces esa es mi inspiración. Satnam, gracias. Miriam, ¿por qué nos acompañas hoy día? Cuéntanos. Bueno, yo también vi que se iba a realizar este taller en la página y me interesó porque también, bueno, yo te sigo en tu sitio y voy leyendo algunos artículos sobre la crianza. Me interesa fundamentalmente porque en este momento tengo una nieta de 2 años y medio. Es la tercera nieta, tengo otros 2 nietos fáciles, digamos, y la nieta es un poquito compleja de carácter. Entonces yo dije, voy a participar en este curso. Mi hija no pudo participar, pero si yo lo escucho, etcétera, si estoy con ustedes, puedo tener más herramientas para ayudar, para apoyar, digamos, a mi hija. Esa es. Muchas gracias, Satnam. Satnam. Satbandi. Bien, hola a todos. Bueno, la verdad es que es interesante tener de primera fuente la información que a ustedes les toca criar a sus pequeños, que igual yo sé que no ha sido fácil por comentarios que he leído alguna vez por ahí, donde ha sido una evolución, o sea, no porque uno esté en esta línea igual es más fácil. Y siempre se agradece la experiencia desde la práctica. Porque si bien es cierto, yo ya crié, pero igual tengo un nieto ahí que está recién llegado. Entonces es interesante tener el enfoque de ustedes desde una perspectiva de padre y desde esta filosofía y religión en el fondo también. Gracias, Satmandi. Jimena se conectó después, no sé si alcanzaste a escuchar, Jimena. Preguntamos cuál es tu motivación para estar acá, no sé si estás escuchando, si nos puedes comentar. Ahí está, Jimena. Sí, acabo de conectarme, espera que me está aquí. Sí, pensé que era eso. Ahí me ven, ¿cierto? Sí, te vemos. Yo tengo 2 hijos de 8 y 10 años. Y soy profesora de yoga también, de Kundalini Yoga.
Y ahora estoy retomando recién, una vez que ellos están un poquito ya más grandes, pero la crianza siempre es compleja. Sobre todo si no tenemos las herramientas y que casi ningún padre sabe lo que significa hacerlo, incluso tomando la conciencia antes de que nazcan. Entonces, una vez que ya tuve el conocimiento, ya estaban grandecitos ya. Entonces ahora, o sea, nunca es tarde para poder siempre mejorar todo el tema de la enseñanza, sobre todo ahora con tanta tecnología de por medio, que igual a los papás nos preocupa mucho. Con el tema de las clases virtuales y todo eso, como que aumentó mucho más la presencia de los computadores en casa y es difícil poder manejar eso, así que me interesa ahí tener herramientas y aprender de ustedes también de su experiencia en este tema. Eso. Gracias, Jimena. Satnam. Satnam. Ahí se unió. Sí. Dal Simran Kaur, si me estás escuchando, estábamos preguntando cuál es tu motivación para estar hoy día con nosotros, qué te gustaría aprender. ¿Y ahora cambió el nombre o es...? No, se unió. Otra persona. Sadhana Mahansingh. Dal Simran. Satnam, yo tengo mala señal, así que no puedo activar mi cámara, porque Okay. no estoy en la ciudad. Soy profesora y estoy formando una escuela libre en este momento. Entonces me inspira un montón saber diferentes tipos de crianza y sobre todo que sigo el camino del Sikh Dharma, entonces para vincularme como desde ahí, transmitir esto a los niños y a las niñas que van a estar a cargo mío. Eso. Muchas gracias, Satnam. Satnam. Ok, Sadhana Mahansingh. No sé si me escuchas, pero te conectaste recién, habíamos preguntado por qué estás acá y qué te gustaría aprender. No sé si alcanzaremos. Bueno, si ahí puedes levantar la mano después, Sadhana Mahansingh, y nos dices. Bueno, quería partir por decir que uno siempre como madre o padre va a ocupar un sistema de creencia para poder educar a los niños. Y eso puede ser de forma consciente o puede ser de forma inconsciente. Porque si es de forma inconsciente, seguramente lo que vas a hacer es que simplemente vas a repetir el proceso que tú tuviste como hijo o hija de lo que viste que tus padres te enseñaron, de la forma que te criaron. Entonces eso es una forma como por defecto que tú empiezas a aplicar. Entonces, el criar a hijos de forma Sikh es una decisión que va en contra del defecto que uno podría tener y tomas la decisión de hacerlo. Pero la cosa que es importante tener en cuenta es que en realidad siempre ocupas un sistema. O sea, incluso si no estás ocupando ningún sistema, siempre va a haber una metodología que vas a estar ocupando para poder criar a tus hijos. Entonces, dentro de ese espectro, tú tienes la posibilidad de poder decidir, haciendo este gesto consciente, ok, voy a criar a mis hijos de cierta forma. Quería contar una historia. A mí personalmente, en el momento en que yo dije así como que se me iluminó así el aspecto de crianza, fue una vez que vi a una familia que son Sikhs, nacidos en una familia Sikh, los papás, y que hablaban con su hijo. Y la forma en que la mamá le hablaba al hijo para poder explicarle algo, a mí me hizo entender, así como que me explotó un poco la cabeza, así como, porque nunca antes había visto una madre hablarle así a su hijo, como con esa conciencia que así me retocó profundamente. Entonces cuando vi eso dije como, wow, es posible una crianza consciente. Pues en ese el momento en que yo me di cuenta así como, de verdad que se puede hacer mejor. Porque hasta antes de eso, claro, había visto gente en la comunidad, etcétera, pero no había visto esa interacción como tan consciente, y aparte de la reacción del hijo, que también era súper consciente,
que me hizo a mí entender así como, wow, así como de verdad se puede hacer una crianza mejor, o hay algo alternativo a lo que yo experimenté como hijo. Y de ese momento en adelante fue como una súper inspiración haber tenido esa experiencia. Entonces, después, obviamente, las personas deciden, como ya siendo Sikhs, yo creo que en esta clase hay como dos líneas. Hay personas que les gusta el Sikh Dharma o que se sienten como, de cierta forma, parte del Sikh Dharma y les gustaría aplicar ciertos conceptos porque encuentran esta religión o este camino como, bueno, cada uno tiene sus propias como visiones, pero lo encuentran como algo que les gustaría copiar o implementar en su familia. Y la otra es netamente las personas que ya son Sikhs, que quieren criar a sus hijos como Sikhs. Entonces tenemos como estos dos grupos, ¿cierto? ¿Sí o no? Y quería comentar algo que creo que también uno tiene que, o sea, ahora que estamos en este momento como de compartir y de conversación, el tema de crianza es algo a lo que yo me dedico, así 100% educo en cuanto a esto, y una de las preguntas que la gente se hace es que, claro, nos ve a nosotros en este caso y dice, es que ellos empezaron desde antes que nacieran los niños a utilizar estas técnicas y estos métodos, ¿ya? Y en verdad creo que es importante entender que no importa en el momento en que llegue este conocimiento a tu vida, porque, claro, por ejemplo, Miriam, tú ya tienes hijos grandes, entonces probablemente no vas a aplicar esto con tus hijos, pero sí con tu nieta, que tiene 2 años. Entonces, como uno tiene que, por así decirlo, como dejar el pasado atrás y ser honesto con uno mismo y decir, bueno, esto es lo que yo estoy entendiendo ahora, estos son como nuevas enseñanzas y aprendizajes que estoy teniendo, y desde ahora en adelante puedo hacer estas transformaciones entendiendo en el momento de vida que estoy, en el momento de vida que están mis hijos también. Entonces quería como hacer un poco ese paréntesis porque también está esta tendencia a pensar así como, si es que no lo hago del principio, ya en verdad no lo voy a poder hacer. Claro, entonces tenemos como estos dos o tres a lo mejor con lo que dice Sarvachan, como grupos de personas que quieren saber acerca de, bueno, obviamente todo este forma de crianza es en base a la experiencia que padres y madres tenemos con Sikh Dharma y cómo comunicamos este camino de vida a nuestros hijos. Y obviamente lo más importante es siempre el ejemplo, pero también hay cosas que son muy específicas que van como dentro de la crianza en sí misma. Digamos como técnicas y como el qué hacer en qué etapas de la vida, que eso es súper importante. Hay etapas que si uno no las aplica en el momento es como que ya un poco como que pasaron y cuando pasa eso se hace difícil después poder retomar. Por ejemplo, si eres, en tu caso eres como de las familias que son Sikhs y quieren criar a sus hijos como Sikhs desde que nacieron y no le empiezas a colocar el Fatka en cierta edad, después es como más difícil. Entonces es súper importante como empezar a hacer eso en el momento en que se supone que tiene que hacerse y no dejar pasar esa instancia. Sinceramente es mucho más desafiante criar a un niño en una familia Sikh por diferentes aspectos, pero más que nada yo creo que lo que pasa es que hay hartas cosas que el mundo hace de una forma y nosotros las hacemos de otra forma. Entonces, el por defecto es súper simple, pero el aplicar las cosas nuevas requiere mucho más esfuerzo de ti.
sea, muchísimo, muchísimo más esfuerzo. Partiendo por la apariencia, ¿cómo le transmites la importancia del patca, del turbante? Quiero agregar algo a lo que tú dijiste, Sí. como en cuanto al desafío. Y cuando uno quiere hacer algo diferente, sea lo que sea diferente a lo que la sociedad te está imponiendo, que es la norma o que es por el camino que hay que andar o que es lo que está de moda, en verdad requiere como de una fortaleza interna y de una seguridad interna y un desarrollo de tu propia identidad muy, muy fuerte, porque en verdad el mundo, por así decirlo, va a estar encima tuyo todo el tiempo, diciéndote a ti, diciéndole a tus hijos en este caso, oye, las cosas, el camino es hacia allá, y tú en realidad quieres que el camino vaya hacia otro lado. Ya alguien por ahí comentaba el tema de la tecnología, y claro, o sea, la tecnología te está diciendo a los niños, todos los niños tienen que tener celular, sobre todo ahora con el tema de la pandemia y el colegio en línea, todos los niños tienen celular. Y claro, nuestro hijo no tiene celular, pero eso no significa que no requiera como de un esfuerzo grande, y creo que esta es como la clave, que requiere como de tú estar trabajando en tu conciencia diariamente, porque el desafío de ir diferente a la norma va a estar diariamente, y si tú no estás preparado y no tienes tu sistema nervioso equilibrado y no es tu devoción desde el corazón lo que te está haciendo hacer las cosas, porque claro, yo puedo hacerla desde la mente y decir como esto tiene que ser así, porque sí. Claro, ahí probablemente en el futuro los niños van a estar así, cuando sean jóvenes o adultos, nunca sintieron esa devoción desde el corazón, como ese hambre, ese néctar que es en realidad como este camino espiritual y la relación que uno tiene con el gurú. Entonces, bueno, quería como hacer énfasis en eso, como que, como bien decía Ray, es desafiante y requiere como de tu máxima conciencia diaria, a cada momento, porque si no, falta que una cosita y te sales del esquema. Y también explicar que nosotros no somos papás perfectos, para nada, tenemos la bendición de tener estas herramientas, eso sí, y utilizarlas, como decir, vamos a utilizarlo y esto es lo que queremos hacer en nuestra vida de familia y criando a nuestros hijos. Bueno, con respecto a eso y como los desafíos, realmente requiere como una cuota de energía, yo diría que es como más grande que lo que ya significa criar. Entonces, si uno como quiere tomar este compromiso, tiene que tener súper en cuenta eso. O sea, tienes la cuota normal de lo que significa la crianza, pero si quieres hacer, a lo mejor si vivieras en India y estuvieras en Amritsar y esa cuota de energía extra seguramente no existiría, porque el entorno está siempre acompañándote, o sea, Eso sería la norma. Eso sería el defecto, claro, la norma, como dice Zapata. Pero si te mantienes, si vives en una sociedad como la nuestra y quieres criar hijos Sikhs, entonces vas a necesitar esa cuota extra de energía, y es un sacrificio que como madre y padre tienes que estar dispuesto a dar, porque no es algo que un día sí y un día no, es una cosa que es permanente. Entonces también es súper importante que madre y padres tienen que tener súper claro su propia relación con este camino. No es algo que tú puedes como tomar y dejar cuando quieres meditar sí, cuando no quieres meditar no, entonces no funciona así, es como siempre. No, mira, qué interesante, porque claro, los papás que están en la norma y que son parte como de la sociedad y crían a los niños como se crían ahora, los hijos de cierta forma
ven una estabilidad porque el papá siempre se comporta de una misma forma, la mamá se comporta siempre de una misma forma. Entonces, claro, ¿qué pasa si es que nosotros seguimos el camino y no podemos darle esa estabilidad? Como, mis papás meditan todos los días, mis papás tienen una relación con los gurús, mis papás tienen una relación con el Shabbat Gurú, mis papás usan turbante todos los días, mis papás siempre están con el pelo que no se lo cortan, mi papá siempre está con barba. Pero ¿qué pasaría si es que los niños tienen 3, 4, 5, 6, 7 años, 13 años, y de pronto cambia algo de esta estabilidad? Claro, eso sin duda que va a impactar en la propia seguridad y en el propio creación de estos chakras, ¿no es cierto? Como de esta base de los primeros 3 chakras va a afectar sin duda. Entonces, súper importante que madre y padre estén como ahí en ese compromiso, como que no sea algo que como que está como que sí, que no. Y también es yo diría como la situación ideal es que ambos, madre y padre, estén en el mismo camino. Porque en varias situaciones se da que solamente uno está en el camino, ya sea el padre o la madre, y ya sabemos que en realidad es la madre la que cría, la que transmite profundamente el camino. Entonces, si la madre no está en el camino, los hijos no van a ser SIX. Y si el padre está en el camino, pero la madre no, es súper probable de que no vayan a ser SIX. Entonces también ahí, para los que no tienen pareja aún, es como, si de verdad es algo que quieren, entonces es importante que la pareja también tenga el mismo camino, o si no, es así, puede ser bastante difícil, y eso lo sabemos porque hay harta gente que ha pasado a través de eso. Hay varias preguntas importantes de hacerse antes de tomar el compromiso de casarse, tener hijos, para saber cómo, porque yo puedo creer, Ray me va a ayudar con el cambio de pañales, algo tan simple y cotidiano, y él está pensando por su lado, o sea, ella se va a encargar de todo cuando nazcan los hijos, pero esas preguntas hay que hacerse. ¿Qué camino espiritual vamos a enseñarles? ¿En qué tipo de colegios van a estudiar los niños? Etcétera, porque son preguntas importantes si es que queremos tener una familia, y nosotros nos hicimos esas preguntas antes de tomar el gran paso de casarnos y luego tener los hijos. Sí, como tienes que estar en la misma página, por sobre todo en los temas importantes y fundamentales que van a ser decisiones que van a tener que tomar como pareja, porque ya van a haber un montón de decisiones específicas y de detalles en que probablemente no vas a estar de acuerdo, y no quieres a esa como desafío unirle también como grandes desafíos como en qué tipo de colegio quiero que los niños estudien. Quizás yo quiero que hagan homeschooling y el papá quiere que vayan a un colegio tradicional. ¿Cómo auno esas dos visiones? Porque queremos tener un proyecto en común al final, que es nuestra familia. Claro, entonces, o sea, eso es como vital, pero miren, por ejemplo, déjenme contarles una historia. Cuando estábamos todavía con la escuela de yoga, estábamos haciendo clases para embarazadas, y a mí me toca hacer como 1 o 2 clases de los grupos de embarazo a través de los 9 meses, y había una madre en la que hablábamos de esto mismo, como yo siempre lo que impulso, ella no siendo SIX ni nada, pero es como para poder poner el ejemplo. Yo les digo, bueno, tienen que tener la conversación con sus parejas y tienen que como colocarse de acuerdo en varias cosas, como lo que acaba de decir Sadhbachan, como qué va a pasar si el niño, si la guagua se despierta en la noche, quién va a trabajar, quién va a limpiar la casa, que son cosas que uno no piensa cuando está embarazado, pero que cuando el bebé ya nace, se transforman en discusiones por el nivel de estrés que hay. Entonces, bueno, tuvimos esa clase y pasó un tiempo y después tuvimos otra clase,
y les pregunté, bueno, cómo les fue, tuvieron la conversación con sus parejas, etcétera, y casi todas o todas dijeron que sí, y ella en particular dijo, sí, pero no se ponían de acuerdo en nada. O sea, en casi ninguna cosa. Entonces, ¿qué pasó? Hace poco supimos que se había separado. Entonces, así de importante es, porque ya entrando como en otra materia, pero lo que las parejas no entienden es que cuando el bebé nace, la mujer cambia. La mujer es otra mujer. Y a veces los hombres sienten que es como que su esposa ya no existe, porque la mujer que conocían antes de que el hijo naciera cambió totalmente. Entonces es como, devuélvanme a mi esposa. Y esa experiencia puede ser corta o puede ser súper larga. Y ahí es donde se producen bueno, por eso y por varias razones se producen varias separaciones. Ahora, volviendo al tema de la crianza, claro, es súper bueno como tener como la planificación y saber cómo estar en la misma página y poder conversar esas cosas, pero creo que en la mayoría de las experiencias para la Sangat de aquí de Chile, no es el caso. No es el caso de que la gente se pone de acuerdo para la mayoría. No es el caso de que los dos son Sikhs. No es para la mayoría. Entonces, ¿qué cosas sí se pueden tomar como de los aspectos de la crianza que cualquier persona puede como aplicar, que son parte intrínseca de este camino en particular? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que una de las cosas particulares y que se ve mucho en el ámbito como religioso en el mundo y es considerar que este ser que viene a habitar con nosotros, que en nuestras enseñanzas, o sea, cada alma elige llegar a estos padres porque eso está impreso en su cuerpo sutil y coordina como un imán con tu propia vibración. Y esta guía es para nutrir a estos niños, a estas niñas que vienen a compartir contigo su alma, su aspecto infinito. ¿Y por qué digo que es lo que hacen todas las religiones? Ya todos los caminos espirituales tienen este énfasis de hacer que la vida de estos pequeños y pequeñas que están creciendo gire en torno a la espiritualidad. Entonces nosotros, claro, tenemos el gurú, por un lado, en las enseñanzas dicen qué importante es para una niña que su padre, ver a su padre postrarse ante el gurú, ¿ya? Qué importante, y en el caso de otros caminos espirituales, ver que el padre tiene una conexión espiritual y él no es lo último en su vida, sino que lo último en su vida es el infinito y la divinidad. Nosotros tenemos un legado maravilloso de corriente de sonido. Antes de que, claro, con eso que dijo Satvachan antes, la importancia de eso radica en que tú lo que intentas hacer siempre es conectar la mente de los niños al infinito, como darles la perspectiva o la profundidad de que la vida no es solamente lo tangencial, lo tangible, es mucho más allá que eso, es esta experiencia infinita. Entonces, es así como clave dentro de Siddharma y como Satvachan dice, seguramente en otros caminos también, de poder dar esta visión de que ellos vienen a través de nosotros, de que nosotros estamos aquí para poder ayudarlos en este crecimiento, para poder formarlos, y eso es lo que somos
como madre y padre no somos ni dueños de nuestros hijos, no son nuestra propiedad, nunca lo han sido. Entonces a nosotros se nos asignaron para poder desarrollarlos lo mejor posible en las capacidades que nosotros teníamos, y por eso ellos nos escogieron a nosotros. Y ese es otro punto que es súper importante, que hay veces que los padres, siendo incluso SICs, sienten que tienen que dejar a los niños decidir si van a ser SICs o no, cuando ya sean mayores de edad. Y en realidad el formato es súper diferente, porque esa alma te escogió a ti como SIC para que le des la experiencia SIC. Si no hubiese sido así, entonces se hubiera ido con otra familia. Pero te escogió a ti para que tuvieras esa experiencia. O en el caso de Miriam y en el caso de Satmandi, es lo mismo. Esa alma que entró al cuerpo del nieto o nieta, escogió también el conjunto completo, no solo los padres, también los vio a ustedes, que ustedes iban a hacer conexión espiritual, si es que los padres no lo tienen, esta conexión de sabiduría que ustedes le van a poder entregar como parte de esa experiencia que esta alma que necesita tener. Entonces es súper importante como honrar eso y darles esa experiencia a los hijos, y como no tener este rollo que algunos papás tienen. Sí, y creo que si es que hasta ahora ha resultado como exitoso nuestro transitar en la crianza, es porque de cierta forma esta espiritualidad y esta experiencia de vida en relación al gurú y a las enseñanzas del gurú, si hemos tenido desafíos, nos enojamos como todo el mundo, tenemos peleas, hay conflictos, etc. Pero de cierta forma lo hemos experimentado y lo hemos transmitido como familia como algo natural, simple, en que las cosas son de cierta manera, y a la vez la hemos impregnado de, como les decía antes, como la devoción y el amor. Porque, Claro, porque si no sería una experiencia de vida como vacía, así como marcial. Tienes que leer el gurú todos los días. Sí, por supuesto, la meditación no es algo que se tranza en esta casa, ¿ya? No hay así como, es que quizás alguna vez hemos dicho, bueno, ya. Pero los niños saben que tienen que meditar todos los días. Y hay veces en que es así, cuando eran pequeñitos, no, ¿por qué tengo que meditar? Pero claro, ahora, cuando el mayor, que tiene 13 años, él ya tiene la experiencia y yo no tengo que decirle, oye, vamos a meditar. Él me dice, mamá, vamos a meditar. Pero creo que es tan fundamental comprender que es como ir al colegio cuando un profesor así trata de meterte la información como de forma muy mental, y tú nunca vas a absorber ese conocimiento y hacerlo parte de tu vida. Pero ¿quién no tuvo un profesor que era como que entraba a la sala y te iluminaba y querías estudiar química, aunque no te gustara, porque el profesor o la profesora lo hacía tan del corazón y de forma devota con lo que estaba entregando? Entonces, creo que hay que ser soy enfática en eso, que tiene que ser muy desde el corazón y abrirse a la flexibilidad, entender, por ejemplo, ahora que estamos con un joven pequeño en la casa, que sin lugar a duda tiene un montón de preguntas, él tiene que sentir la confianza de hacer las preguntas que quiera hacer para poder tener nuestra perspectiva y nuestra opinión, pero también entregándole la conciencia de que él tiene que a través del tiempo desarrollar su mente neutral para tomar las decisiones que lo van a llevar a, como decía Datasingh, la prosperidad
la felicidad, la tranquilidad, la devoción a través de su vida. Ya. Bueno, otro aspecto que también es fundamental, o sea, como que yo creo que es imposible lograrlo si no está este elemento, es que tiene que, de alguna forma, y ahora hoy en día es más difícil, tiene que haber comunidad. O sea, tú tienes que darle la experiencia a tus hijos de la comunidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los que son abuela y abuelo, es darle la experiencia a los nietos de llevarlos a algún evento, o a India, o a algún lugar donde tengan esta experiencia de Sangha, porque a lo mejor con los papás y las mamás no lo van a vivir, pero si son los nietos, entonces a lo mejor pueden organizar un viaje y darle esa experiencia. Es así, este camino requiere de la Sangha, de la comunidad de los santos, no se puede vivir solo, es como receta para el fracaso. Los que están con la cámara apagada, si pueden prenderla, les pido que la prendan, por favor, para ver sus hermosos rostros. Bueno, ahora vamos antes de seguir, a ver si nos queda un poco más de tiempo para poder hablar más, pero queríamos abrir el espacio para preguntas. Cualquier tipo de preguntas que tengan acerca de la crianza. Cambiar pañales no está dentro de lo que vamos a pasar en este. Eso es parte del defecto. Cambiar pañales es fácil. Yo tengo una pregunta, Ray. Sí. Y Sebastián, cuando supieron que iban a ser padres de su primer hijo o hija, ¿se sentían preparados o fue como un holocausto de, sabes que tengo que condensar todo lo que he aprendido durante toda mi vida y poder darlo, pero sin confundirme? Bueno, sí, mira, lo que pasa es que cuando nosotros decidimos estar como pareja con Ray, nosotros siempre conversamos de que íbamos a tener hijos y lo íbamos a criar en este camino. Entonces, gracias a Dios estábamos los dos muy convencidos y era como, o sea, para nosotros era claro, así como, está bien. Lo que sí es que tuvimos que estudiar, por así decirlo. Entonces yo cuando me embaracé, yo inmediatamente tomé el curso de embarazo consciente y ahí aprendí muchísimo. Y era un tema desde antes, de cuando yo hice la formación de instructores, para mí el tema así como que todas las luces se me prendieron con el tema de la humanología y los niños y la crianza. Entonces, de cierta forma, nuestra decisión ya estaba como tomada. Lo que teníamos que hacer era como instruirnos para poder manifestar esa decisión que ya habíamos tomado. Y entendimos que era como, o sea, a través del tiempo vas entendiendo que es un paso a paso también, ¿ya? Y yo sigo aprendiendo porque ahora tengo un hijo de 13 años. Sí, yo creo que en ese momento es como la felicidad y la sorpresa, pero no es así como, yo creo que eso viene un poco después. Cuando te llega la boba en los brazos, cuando te empiezas a topar como con la paternidad, así como el tipo de padre que quieres ser, en mi caso por lo menos, como qué tipo de papá voy a ser de los de genio corto, de los que son amigos, de los que, no sé, es como, esa es una pregunta que yo me tuve que hacer, que en realidad no llegó a la respuesta, es como vas aprendiendo. Y la verdad es que al principio, y sobre todo si eres joven, cometes muchos errores. Esa es la verdad, así como muchos errores. Pero lo importante, yo creo, es que hay que aprender a pedir disculpas y hay que aprender de los errores. Y también que hay que entrenarse para frustrarse, porque la frustración es parte del juego y además, no sé, nuestra generación quizás es un poco más tolerante a la frustración,
pero las generaciones que vienen ahora como de los niños son muy poco tolerantes a la frustración. Entonces, uno como ejemplo tiene que temperarse con respecto a la frustración, porque es algo que ellos tienen que aprender. La frustración es parte de la vida, como también la paciencia. A mí me tocó duro respecto a la paciencia, porque era muy impaciente, y como que mi primer hijo vino como a enseñarme eso, como hay que ser paciente. Y también está este juego de que tú, en la misma experiencia cotidiana de vida, vas a ir aprendiendo, perdón, vas a ir aprendiendo qué cosas tienes que ir como transformando en ti mismo, porque si hay algo que yo te digo es que los hijos vienen precisamente a apretarte los botones que no te gustan. Sí, sobre todo cuando los botones están medio escondidos. Bueno, pero eso es como, no es algo que, además que uno igual se da cuenta que al principio, los primeros 3 años, no es tanto de enseñar, es como más de cuidar, como de, los bebés no toman clase en el fondo, es como, la clase es la vida, entonces es otra experiencia. Después cuando ya desde los 3 años hacia arriba, y ahí tú empiezas a enseñar, así como mira esto. Claro, la enseñanza está como por osmosis al principio, por eso es que importa tanto como tu presencia y lo que tú hagas. Tu energía es como la clase. Claro. O sea, siempre, pero al principio eso es la clase, en verdad. Después empieza a ser más de como, esta es la dirección, ¿ya? Claro, es como más externa, al principio es más interna. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo han podido manejar el caso de los niños cuando comienzan a ir ya al colegio con sus pares? Y bueno, muchas veces serán víctimas de burla o de bullying, un poco por los compañeros por el hecho de usar el turbante, o que no tengan celular, y esas cosas, y bueno, como que al final empieza a ser como bicho raro dentro de sus pares. ¿Y ellos cómo pueden manejar un poco eso, o cómo lo han manejado? Mira, lo primero que tienes que hacer es que les tienes que enseñar Gatka, y el primer día de escuela lo mandas con espada. Y cualquiera que diga cualquier cosa, le cortas la cabeza. Sí, hay un poco de eso, pero también no. Pero, ¿sabes qué? Lo que nosotros seguimos la recomendación de una familia que ya había pasado por criar 3 hijos, y los 3 hijos siguen siendo SIX y ya tienen ellos su familia. Y la recomendación fue que en realidad la responsabilidad es de los papás. Y es de los padres porque tú tienes que hacer presencia. O sea, tú no puedes creer que vas a tener unos hijos SIX y que los vas a mandar al colegio y va a estar todo bien. Como, no, eso no va a pasar. Entonces lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que desarrollar una relación con el colegio, con la directora, con la profesora, etcétera, y estar en continuo contacto acerca. Entonces, por ejemplo, con nuestros 2 hijos tuvimos que enseñarle a los profes a colocar el podcast, porque era obvio que se le iba a salir el podcast en algún momento. Entonces, tienes que enseñarle, así como es así como súper importante. O si no, me acuerdo, por ejemplo, a la Satrach, una que es mi hija de 7, cuando estaba en el jardín, un niño le sacó el podcast, y mi hija así quería así liquidar al niño. Porque para ella el podcast significaba mucho, y le daba mucha rabia que a alguien se le ocurriera sacarle el podcast. Entonces, tú tienes que generar esa relación incluso lo que puedes hacer es como pedir un micrófono abierto con todo el colegio y hablarle de lo que es el Sikh Dharma a todo el colegio, porque digamos, los compañeros de clase no son la única relación, también están los de los otros cursos. Entonces,
y todo es por desinformación. O sea, todos nos ven con turbante y creen que somos musulmanes. Entonces nosotros tenemos que enseñarles qué significa ser Sikh y toda esa conciencia. Mira, te pongo un ejemplo. A nosotros, cuando Guruden entró al colegio, bueno, creo que o sea, como atrás de eso, es tremendamente importante, sigas el camino de Siddhartha o no, es elegir el colegio adecuado para tu familia, ¿ya? Tiene que ser algo, o sea, no puede ser así lo más cerrado. Claro, nosotros, por ejemplo, postulamos al Guruden a un colegio que es un colegio súper tradicional, como el colegio más famoso acá en Valdivia, donde todo el mundo mete a sus hijos para que salgan súper bien y todo. Y claro, nosotros lo postulamos, pero en la entrevista, lo primero que me preguntó el encargado de Kinder y Pre-Kinder fue, ¿qué pasa si a tu hijo alguien en el colegio llega y le corta el pelo? Porque nosotros no nos vamos a hacer cargo de eso, me dijo. Entonces inmediatamente yo entendí como este no es el lugar para nuestros hijos. O sea, acá el colegio no le va a importar cuidar la identidad de cada niño, sino que en verdad es una fábrica, ¿ya? Y en verdad nosotros nos dimos cuenta que ese no es el lugar para él. Pero elegimos un colegio que, claro, tiene un método de enseñanza diferente, y cuando Guruden ingresó al colegio, claro, había un niñito, un compañerito que le tocaba el turbante, el patka, ¿ya? Le tocaba el richi. ¿Y qué tienes ahí abajo? ¿Qué tienes ahí abajo? Y la profesora inmediatamente hizo una cosa que ellos siempre hacen que se llama círculo, entonces se sientan todos los niños, y la profesora tomó las riendas del asunto y dijo, cada niño tiene su propia forma. La luna viene con su corona, la tantito viene con su collar de no sé qué, el Guruden viene con su patka, y todos tienen su forma. Y nunca más hubo problema. De hecho, uno de los compañeritos de Guruden en un momento le pidió a su familia que se quería poner turbante como Guruden. Y tiene que ver también, como dice Ray, cuál es la presencia que tú tienes en el colegio. No puede estar así como hacia adentro, tienes que dar ese paso extra y tener esa relación. Y ojo, seas Sikh o no seas Sikh, yo creo que es importante para el equilibrio familiar el que la familia y los padres tengan una relación continua y profunda con el colegio. Da lo mismo si los niños van con turbante o no van con turbante al colegio. ¿Por qué? Porque el colegio va a ver una faceta de tu hijo que tú no ves, y por otro lado el colegio necesita nutrirse de qué es lo que está pasando en tu casa, en tu familia, y tú siempre vas a tener algo que aportar al colegio, y el colegio, si es un colegio que elegiste y tiene esta relación como de comunidad, el colegio siempre va a poder aportarte también a ti acerca de lo que está pasando con el niño. Yo personalmente creo que el colegio y el doctor van a ser pilares para tu vida de familia. Ya si tienes un buen doctor de confianza y un colegio en el cual tú te involucras y el colegio está involucrado contigo. Entonces, nosotros vamos a hacer clases, todos los años hacemos algo para estar presentes en el colegio. Vamos a dar clases de respiración o de yoga, o les hacemos clases a los profesores. Cuando eran chiquititos yo iba a compartir recetas con los niños y hacíamos recetas vegetarianas. Entonces, tienes que hacer eso, y también por otro lado creo que es importante invitar a los niños a tu casa, ¿ya? Como hacer lazos con las familias. Claro, y eso no solamente en el colegio, sino que también en la sociedad. En la calle. Entonces, nosotros acá, Sarvachan pone harto empeño en que los niños cada cierto tiempo vengan. Entonces no es como que el niño es un bicho raro. Es como que el niño se transforma así como que es un poco bacán, porque los papás nos invitan a comer marshmallow en una fogata,
o como que... Celebramos Halloween. O el papá va a jugar básquetbol con todos los niños de la calle, como ese tipo de cosas. Entonces, sin duda, así como que Dharma como que te empuja a que, como a ir hacia adelante, no irte hacia adentro, así como eso. De hecho, es súper divertido porque los niños acá del barrio, a Rai le dicen Pitaji. Claro. Que es como, Pitaji es papá, como le dicen en Punjabi, los hijos a los papás Pitaji. Y acá todos los niños le dicen Pitaji a Rai. Claro. Eso, entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunten. Aquí yo tengo una pregunta. Disculpen el tema de la cámara apagada, que anda para acá y para allá porque estoy sola con los niños. Pero ahora me senté por el tema de las preguntas. Como yo no soy Sikh, empecé con meditación diaria desde que empezó la pandemia. Antes, a pesar de ser instructora, no había asimilado las enseñanzas, pero ya llegó el momento en que, por lo menos para mí, ya son parte de mi vida. Sí, y mi esposo ahí está tratando, pero le estoy dando tiempo, él ve. Mi pregunta es, ¿cómo una familia no Sikh puede llevar a sus hijos a la meditación? En el caso mío, yo ya veo que mis chiquititos me acompañan. Uno sobre todo viene conmigo en la mañana, a la madrugada, y se queda al lado, incluso duerme. Me imagino que esa es como la primera etapa, y después como ya les indico una meditación, porque tampoco quiero imponérsela, sino que quiero que ellos solitos vean lo importante que es y que lo hagan. Esa es mi pregunta, ¿cómo puedo llevarlos a la meditación sin que sea una obligación? Ok, bueno, yo creo que tú ya has tenido tu propia experiencia, Hari Kartar, de que una de las cosas más difíciles de la disciplina es la disciplina. Es como hacerla, ¿no es cierto? Es como hacerla todos los días. Entonces, hay veces que sí vas a tener que entrar en ese reino como de la obligación, porque van a haber días en que ellos no van a querer meditar. Entonces, tú tienes que como ayudarlos a poder trascender ese desafío que ellos están teniendo. Pero antes de eso, el primer paso es que vean a los papás meditar. Eso es la primera cosa. Yo lo que hacía con mi primer hijo es que cuando yo hacía mi meditación y él era bien chiquitito, me lo colocaba en el regazo y hacía mi meditación de 31 minutos con él ahí y lo hacía todos los días. Entonces, el bebé empieza a experimentar este campo de energía, esta vibración desde muy pequeño. Entonces se hace algo natural. Se hace algo que es como parte de las energías que él o ella conoce. El siguiente paso es, obviamente, empezar a hacer meditaciones con ellos, porque una cosa es que te acompañen, pero otra cosa es que tú pasas a ayudarlo con su práctica. Entonces, haces la meditación que él o ella estén haciendo, la haces con ellos, la misma meditación. Y obviamente se parte con una meditación de 3 minutos. O puede ser incluso algo muy cortito si es que no ha sido parte de ellos, como la vibración de la meditación, porque los papás recién están integrándose en este camino, por ejemplo. Hicimos un video respecto a esto, hicimos un webinar, pero así resumido, importante es que ellos tengan como un espacio para hacerlo, para que tenga como también un ambiente. Después ya no va a ser importante, ojo, pero que tengan un ambiente, y lo que a los niños les encanta cuando son pequeños, por lo general, es cantar y los mantras. Entonces puedes elegir un mantra y que su meditación sea entonarse con el Om Namo siempre, 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 y hacer 3 veces el mantra. Puede ser una comunicación celestial, que ya es como perfecto, porque danza y canto tienen que estar como parte de la vida diaria de los niños, y haces 3 repeticiones y luego cierras, les enseñas a orar, que es como un regalo perdido que ahora hay así como en el mundo. Orar es súper importante, o sea, es increíble lo que puedes lograr
enseñándoles desde pequeño a los niños a orar. Mis hijos oran y es como, mis hijos me dicen, estoy segura que mi oración sirvió para que tal persona se mejorara. Así, nevó porque oré tantos días que nevara, y acá no nieva. y además es bonito porque se cumple su oración, entonces hay el mismo infinito les va diciendo, la oración tiene poder. Y la oración tiene más poder cuando tú desarrollas tu mente meditativa. ¿Ya? Entonces, hacer algo muy simple y después vas creciendo poco a poco. En tiempo, en práctica. Exacto, claro. Exacto. Sí, pero igual es importante entender eso, que tú como ejemplo, mira, ¿qué pasa? Que imagínate que tu hijo tiene 15 años y le estás enseñando a meditar, o ya llevan un tiempo meditando. Y tu hijo un día te dice, estoy súper cansado, así, no tengo ganas de meditar. Y tú le dices, bueno, ya no medites. Entonces le enseñas con eso, lo que le estás enseñando es no ir a través del desafío. Es que cuando estás cansado, no haces lo que tienes que hacer. Ese es el mensaje. Es como así, letal. Literalmente es letal. Es como, cuando estás cansado, cuando no tienes ganas, no hagas lo que tienes que hacer, como lo que es como tu deber, como tu compromiso. No lo hagas. Entonces es un mensaje así, pero de los peores que uno puede empezar a dar. Es como un mensaje que es indirecto, pero que se empieza a quedar. Entonces cuando son esos días que son difíciles, tienes que ser súper creativo y ir más allá, a veces retarlos incluso, como apretarlos un poco para que puedan ir y hacerlo. Ya que a lo mejor que la hagan así como súper mal, pero que la hagan igual, ya eso igual cuenta a mejor que no la hagan. Mira, hace 2 días atrás me pasó algo que no me había pasado hace harto tiempo, que mi hijo se quedó dormido en una sola meditación. Yo lo fui a despertar. Le dije, Burudán, tienes que meditar. Y finalmente, después de un rato, no estuve así como súper pesada despertándolo, pero lo desperté una vez, después me fui, después volví, y finalmente se sentó y hizo la meditación. ¿Ya? Claro, y después como que se despertó, fue abajo a la cocina a comer algo. Claro, pero además piensa como en el favor que le estás haciendo a los hijos, como de enseñarles esa constancia. O sea, como, imagínate si tú tuvieras esa constancia, como de que a pesar de que estás cansada, de que no tienes ganas, de que a lo mejor estás enojada, cualquier cosa, igual haces lo que tienes que hacer y no te importa y vas a través de eso. Imagínate el regalo que eso puede significar en la vida de una persona. Es así como gigante, es muy grande. Y lo otro que quería comentar es que es como, esto es una advertencia, aviso de advertencia. ¿Qué pasa contigo cuando estás meditando una meditación de 40 días y llega el día 20? ¿Te acuerdas lo que pasa? Típico que ahí como que el mundo empieza así como cuac, 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 cuac. Entonces, cuando hacen una comunicación celestial no es tanto, pero cuando ya empiezan como con meditaciones más serias. Es un proceso. Claro, ellos vienen un proceso y claro, es importante como entender que, por ejemplo, si el niño hace Kirtan Kriya, por 40 días o 90 días va a vivir un proceso igual que tú. Igual que tú. ¿Ya? Entonces van a haber cosas de la olla que se van a destapar y que es importante que se destapen. Incluso en algunos momentos nosotros, no me acuerdo cuál fue la meditación, pero como que dijimos, mira, ¿sabes qué? Cambiémosle la meditación porque en verdad como la circunstancia y la presión y el estrés que estábamos teniendo como familia, aparte de la meditación del niño, estaba siendo tanta que no íbamos a poder como sobrellevar el proceso que se estaba abriendo con la meditación, pero ha sido una vez en 10 años que lleva meditando mi hijo, ya, que empezó a meditar a los 3 años. Pero eso es un aviso de advertencia. Sí, no había pensado en ese detalle, que si a uno le pasa, así como que ¿Sí? estoy desarmando para un niño. Sí, gracias por los consejos, vamos a ir a tratar de... Primero, mi primer desafío es que mi marido se incorpore, porque quiero que nos vean a los Pero dos. no importa, es que si tú lo haces,
ya está esa vibración construyéndose, está ahí, como cimiento. Y lo otro también, yo no sé si Ray va a estar de acuerdo, pero yo creo que es una muy buena técnica, es que plantearle a los niños hagamos 40 días, ¿ya? Porque va a haber una transformación en ti haciendo esta meditación por 40 días, y no premiarlos, pero sí celebrar. Mira, nuestra familia es muy de celebración, nosotros celebramos por todo. Creo que también ha sido parte del éxito de nuestra forma de crianza, es que siempre estamos celebrando, ya como que la vida es una celebración. Entonces, claro, hacemos una celebración cuando ellos cumplen 40 días, por ejemplo, ¿ya? Y ojo que en algún momento han dejado de hacer la meditación o se han quedado dormidos, etcétera, el día 38 y hay que empezar de nuevo, ¿ya? Y ellos ahora ya tienen claro que no van a dejar de hacer la meditación porque quieren cumplir los 40 días o los 90 días. De hecho, ahora la Sarrach, que tiene 7 años, quiere hacer una de 1000 días. Oh, Sí. qué bien. Qué bien. Y las celebraciones son simples, ¿eh? Son así, unas papas fritas, un jugo, a lo mejor un quesito para comer cortado, y vemos a César Millán, y esa es la celebración, así como, no es así, ¡woo! Vamos al mall y... Te compramos un juguete, no es eso. Hay veces en que han venido ellos han querido invitar a los amigos, entonces vienen los amigos y hacemos la meditación enfrente de los amigos. Y, o sea, los amigos la hacen. Claro, y así quedan como, oh, qué lindo. Y comemos helado y chocolate y todas las cochinadas de celebración. Pero al final es, claro, como que ellos tienen también la experiencia como, he logrado algo. Es importante que desde pequeños ellos tengan la experiencia en diferentes ámbitos de la vida, que el compromiso y la perseverancia tienen una finalidad y tú logras algo. Y también cuando ya son más grandes es como, ¿qué te está regalando la meditación? ¿Ya? Porque no se trata como de la meta, ya sabemos, no se trata de la meta, sino que el aprendizaje que he tenido a través del camino para llegar a la meta. Sí. Muchas gracias por las recomendaciones. Ahí vamos a estar. Satnam. Satnam. Ya. Siguiente pregunta, si es que hay alguna. La Subdeep parece que no puede prender su cámara. Pero estamos aquí escuchándote, Subdeep, si tienes preguntas. Charansep, ¿tú tienes preguntas? Bueno, la verdad, yo tenía una pregunta, pero ya medio que la respondieron. De hecho, mi pregunta era en relación a la meditación, como lo mismo, como cómo abordarlo desde un lugar que no sea la obligación, porque a nosotros, bueno, en mi caso, voy a hablar de mi caso, a mí me enseñaron a relacionarme con la espiritualidad desde un espacio muy como desde el deber, como ahora te levantas, ahora te agachas, ahora recitas, ahora no sé qué, sin mucho sentido. Entonces yo pensaba como, bueno, ¿y cómo abordar eso dentro, cómo no aplicar eso y aplicarlo desde un espacio en donde el niño realmente va integrando el por qué es importante meditar? Sí, yo creo que acerca de eso es como que ellos van teniendo su propia experiencia, y yo siento que la mayoría de las veces no tienen esa conexión que uno tiene más cuando es más adulto. Pero cuando la tienen es muy profunda. Entonces eso empieza como a ser como una inversión a largo plazo. Y yo diría que también lo otro es que como que uno también tiene que ser como inteligente a la hora de darle esa experiencia, como escoger la meditación que lo va a tener lo va a hacer tener esa experiencia. Porque hay meditaciones que no te llevan necesariamente a esa energía de autoconocimiento. Entonces creo que eso es importante. Hay algunas que simplemente te sacan, te hacen sentir como, no sé, conectado con el corazón, etcétera, que igual es válido, pero como lo que tú quieres es como generar esa conexión al infinito, y cuando ya está hecha es como que ya plantaste la semilla, ya lo lograste. Mira, qué interesante, porque por ejemplo, Ray eligieron con Satrach hacer una meditación, que es Ardhas Bahí,
Y Ray, para comenzar la meditación, ahora ya no necesariamente ocupan esa versión, pero ocuparon una versión de la Singh Kaur. Y claro, porque la Satrats tiene como ese tipo de personalidad en que Ray sabía que iba a conectar muy como con la infinitud con esta versión de la Singh Kaur, ¿ya? Y por el otro lado, poniendo como el contraste, claro, estoy yo con Guruden, porque Ray medita con Satrats, yo medito con Guruden, y con Guruden, como ya está en otra etapa de vida, tiene 13 años, él está en esta como, ¿cuál es mi identidad? ¿En dónde estoy? ¿Quién soy? Que son las preguntas que vienen en esta época. Se generó el espacio para que yo le hablara acerca de la numerología y le leyera acerca de su numerología. Y fue medianamente como entre algo que él quería hacer, él quería tener una meditación que trabajara cierta cosa específica, y por otro lado, alineado con la numerología, claro, algo que él tenía que trabajar era la respiración, y en base a eso elegimos la respiración. Un pranayama como meditación, que creo que, no sé si había tenido antes como solo pranayama, creo que no. Entonces, claro, y yo veo que le está dando una experiencia diferente, la experiencia del pranayama, ¿ya? Porque él tiene mucho 8 en su numerología. Entonces también, después cuando son más grandes, puedes ir como jugando con estas cosas, también preguntando, oye, ¿qué es lo que te gustaría trabajar? Porque ellos ya entienden que la meditación trabaja algo. Y lo otro que también me ha llamado mucho la atención es que en un momento empezamos a hacer la meditación en el Gurdwara, o sea, como en el Gurú, y eso le dio otra cosa también como un punch de profundidad, ¿ya? Que probablemente quizás no hubiera sido antes, pero se dio en este momento y claro, ahí está, veo que ha desarrollado como su relación con el gurú también bien importante, como estando en este espacio meditando. Sí, sí que es bien extenso en realidad todo esto de la meditación en los niños, pero es como, yo creo que la cosa que es principal es como poder darles la experiencia. Y para poder darles la experiencia yo creo que uno tiene que ser bien creativo, no tiene que quedarse solamente en que tienen que hacer la meditación todos los días, sino que también es el viaje personal que uno tiene como con la meditación, como a veces como que te sientes divorciado de la meditación y después como que son pololos y después son amantes y después como que ya no te quiero y así. Entonces como que es lo mismo, entonces uno tiene que como apoyar eso y tratar de darle la mayor cantidad como de experiencias posible para que ellos vivan esa espiritualidad. Incluso a veces puede ser con una película que sea inspiradora. Por ejemplo, me acuerdo que con Guruden una vez vimos la película de la historia la historia del monje que creó el budismo zen. Y después de ver la película, el Guruden así se sentó solo a meditar, así estaba como en samadhi, así por no sé cuántos días. Y tenía creo que 3 años, sí, era muy chico, o 4, pero estábamos en la casa antigua. Ya, era más grande. Bueno, eso. Hola Sukhdeep, ahora te vemos. Bueno, siguiente pregunta. Preguntas. Me parece que ya no hay más preguntas. Hola. La Sukhdeep tiene una pregunta. Lo que pasa es que yo cuando en la se está cortando Sukhdeep, sí. Si quieres puedes escribirla en el chat. Niños que tienen 4 años. Ah, ya. Sí, se está escuchando súper cortado. Escuchamos 4 años y una sinfonía de tonos.
Por mientras Subdip escribe la pregunta, que parece que está en un celular, así que seguro se va a demorar. Sarancer, ¿tú tenías otra pregunta? No, yo estaba invitando a Subtip o a Sadna Mahan si tienen alguna pregunta. Subtip, también me la puedes escribir por WhatsApp y yo la puedo poner en el chat si es que te complica ponerla en el chat. Satnam Gios, no sé si me escucho. Sí, escuchamos. Bueno, muy agradecido de esta clase magistral, gratuita. Tengo una pregunta categórica con respecto a por qué no puede llegar el psiquismo a los jóvenes más vulnerados. O sea, no sé si es muy amplia la pregunta, muy generalizada, tal vez. ¿Se logra entender? ¿Te refieres como a poder darles la oportunidad de experimentar Ni el siquiera la psiquismo? oportunidad, no, ni siquiera la oportunidad, sino más bien lograr llegar a lugares que son de difícil acceso, pero sabemos que hay niños que se pueden, digamos, proyectar con el psiquismo, Bueno, Koroseo Gurú y trascender su espiritualidad. acerca de eso es importante entender que si uno se embarca en un proyecto como ese, no es algo que puedes hacer una vez, como ir a un lugar que podría ser como donde vas a encontrar esta situación con los niños y después no ir. Es como una cosa porque es como que les vas a dar la miel y después no la van a encontrar en ningún otro lugar. Entonces, si uno quisiera embarcarse en un proyecto así, tiene que ser algo así definitivo. Y lo otro también es que si lo hiciera, los papás tienen que estar a bordo de esa idea. Y eso puede ser también difícil, en el sentido de que Sikh Dharma es una religión. Y Sikh Dharma, ¿no es cierto?, como parte de las bases, no intenta convertir a otra gente. Entonces, ¿cómo logras esa como afinación para poder presentar eso? Es bien delicado. Posiblemente podría ser a través de que los papás primero experimenten Kundalini Yoga y después como que les pueda interesar, no sé. O podría ser como ya muchos lo han hecho a través de partir con Langar. Entonces te presentas todas las semanas y das Langar. Y eso empieza a generar la primera conexión, igual como lo hacían los gurús, que abrían estos comedores y antes o después había enseñanza. Entonces ahí eso fue como el primer paso. Yo creo que esa es como la cosa más válida, porque tú no puedes enseñarle a alguien que tiene hambre. O sea, como que tienes que cubrir eso primero y después la persona va a tener los sentidos para poder escucharte. Antes de eso, solamente está pensando en comer. Yo creo que eso podría ser una forma. Ahora, yo creo que, ¿por qué no? No es que sea por qué no, pero yo creo que lo que sucede es que cada una de las familias como que intenta hacer como lo mejor que puede dentro de lo que está haciendo, y sí, sin duda está como, mira, ahí está la Subdip con su hijo. Es como, hay mucho por hacer, y yo creo que la mayoría de las personas está siempre como abierta a poder ayudar en lo que sea. O sea, es cosa que preguntes si necesitas ayuda para poder hacer algo, es como preguntar para poder empezar a hacerlo. Y después mantenerlo, porque en realidad los proyectos lo difícil no es empezarlo, lo difícil es la constancia. Como empieza un Langar, ya bien, pero mantenerlo por años, eso es otra cosa, es otro mundo, otro universo totalmente diferente. Ya, pasemos a la siguiente. Te agradezco yo, gracias. Satán. La Subdip pregunta: al acostar a mis hijos de 4 años, les leo el Nitem, 2 Vani actualmente, Chokri Sahib y Kirtan Soilar. Voy variando, ¿eso también les sirve a ellos como meditación? ¿Quieres tú? Eso les sirve mucho como
energéticamente, Chope Sahib y el Kirtan Soila están cubriéndolos, están utilizando el campo electromagnético de la Tierra para poder estar cubiertas con esta energía en el momento como del sueño, pero todas estas áreas que conversaba Ray, que está regalándole a los niños la experiencia de su propia meditación, el Kirtan Soila en este caso no lo hace por ello. No lo ha, claro, exacto. Es como, o sea, sin duda es excelente que lo estés haciendo. Sí, es maravilloso. Guaje Guru, te felicito, muy hermoso. Es súper, súper bueno porque es como ese parámetro de infinitud que puedes darle a los niños, o sea, que termina el día y les da esta conexión espiritual, es excelente. Aparte que los ayuda a dormir mejor, aparte que les da esta visión, etcétera. Pero no es necesariamente el meditar. Y si por alguna razón se te hace difícil como el haber empezado, a lo mejor haberlo intentado y no haberlo logrado, es solamente la persistencia, porque ellos sin duda te van a poner a prueba de a ver si lo logra o no, como madre, de hacernos meditar. Entonces, hay que ser muy creativo, no hay que como quedarse como que no tienes que quedarte como en tu cajita de que tengo que enseñar a meditar, sino que tienes que como abrir esa caja y ver como cuáles son el aspecto creativo de poder enseñarle a mi hijo a meditar. Entonces tienes que ser así como súper abierta en ese entorno. Y no me refiero a eso, a cambiar la meditación, ni a cambiarle el tiempo a la meditación, sino que la meditación sigue siendo igual, en los mismos pasos, pero como tú llevas a los niños a hacerlo, eso depende de ti. O sea, por ejemplo, no puedes decirle a un niño que está viendo televisión, oye, apaga la televisión que vamos a ir a hacer la meditación. Eso no va a pasar. Imposible que ese niño... No va a pasar de manera armónica, claro, va a generar un conflicto inmediato. No sucede así. O sea, tú tienes como que generar ese espacio, o sea, como apagar la tele 2 horas antes, almuerzan o cenan o lo que sea, van a dar un paseo y antes de hacer todo eso tú les dices, cuando volvamos vamos a hacer la meditación. Entonces tú, ¿sabes? Una cosa que he descubierto que es súper importante es que uno como padre a veces cree que como que tú puedes llegar y como apretar un botón, como si el niño fuera un robot, y como para que haga lo que tenga que hacer. Es como que así es como varios madres y padres piensan, así como yo aprieto un botón y el niño hace lo que tiene que hacer. Pero miren, por ejemplo, todos ustedes aquí están, ¿no es cierto?, ahora poniendo atención a esta clase, ¿ya? Y, por favor respondan, asientan, háganme con el dedo, ya, ok. Ya, ahora yo les voy a decir, si ustedes fueran todos mis hijos, tengo hartos hijos, unos más grandes que yo, no sé cómo eso puede suceder, pero acaba de suceder. Sadmandi tiene muchos más años que yo, pero es mi hijo. Ya, y yo le digo a todos ustedes que son mis hijos, ya, vayan a hacer el almuerzo. Es como ustedes están en algo, ¿no es cierto? Y yo les digo así como, vayan y hagan algo totalmente diferente. Eso es lo que los niños experimentan cuando tú los sacas de lo que están haciendo. Es como, ellos tienen sus planes, aunque uno no, como padre no lo entienda. Ellos tienen sus ideas de lo que quieren hacer. Entonces, una forma como más transitoria y mejor de hacerlo es decirle, partir el día diciendo como, ya, hoy día vamos a hacer esto, después del almuerzo recuerda que a esta hora vamos a hacer esto, o más encima puedes decirle, cuando termine de hacer lo que yo como papá estoy haciendo, vamos a meditar. Entonces, por ejemplo, a mi hija le digo, ayer le dije, Satrach, cuando termine de lavar la loza, vamos a meditar. Y ella estaba acostada viendo un libro, no sé qué cosa, y ella se hace la idea. Y no es al tiro, no es como inmediato. Y a veces pasa que yo le digo, ya, Satrach, cuando vuelva del jardín, vamos a ir a meditar. Y ella me dice, no, papá, pero ¿cómo? ¿Es la cuestión? ¿Estoy haciendo esto?
Y cuando entro de vuelta, ella dice, ya, vamos a meditar. porque le das como el indicio, pero no es como así como, ahora vamos a meditar, así como, no funciona. Entonces, como, a eso me refiero como con la creatividad, como que uno tiene que como darse cuenta como las cosas como que se van moviendo y qué puedes hacer. Ser flexible, que a veces cuesta, sobre todo cuando uno quiere llevar a cabo un camino espiritual, sobre todo, ¿ya? Como uno piensa como que la inflexibilidad lo va a lograr todo, pero en realidad el compromiso no es enemigo de la flexibilidad. Y te digo que me ha costado entenderlo. Espero que no se peguen los mismos cabezazos que yo he tenido que pegar en referencia a eso. Mira, otra cosa que quería decir es que Sukdeep tocó un tema muy bonito y que es cómo empezamos a imprimir en la vibración de los niños el Shabad Guru, el Bani, ya esta repetición de estos poemas divinos. Y otra cosa que creo que es muy hermosa de hacer es contarles historias de los gurús a los niños. ¿Ya? Creo que es importante tener un libro, buscar historias de los gurús que se cuenten de forma amena, no así como Guru Ramdas nació en la ciudad de, porque eso es como histórico, ¿ya? Y los niños, dependiendo de la edad que tengan, a ellos les gusta, por ejemplo, en Signet hay unas historias que yo he traducido para mi uso personal con los niños, y claro, así como que decía Guru Gobind Singh, le gustaba mucho molestar a una anciana, así, y como que mi hijo al tiro se siente relacionado, como que dice, me gusta, buena onda Guru Gobind Singh, ¿ya? Porque si uno lo hace como contar la historia como de forma seria, ahí también tiene que ver lo que dice Ray, como la creatividad, de qué forma tú utilizas la creatividad para, de cierta forma, como enamorar a estos niños como con estos valores, estas virtudes, esta relación de la experiencia del NAD. Entonces que sentía que era importante esto de como hablar acerca de cómo vamos rellenando los espacios de la vida diaria con la vibración del gurú, y que no solamente va a ser a través de escuchar los shabas, escuchar mantras, leer el gurú, sino que hay infinita, o sea, nosotros cada vez que hay un ser que muere, ¿qué hacemos? Cantamos Pakal 3 veces, y los niños lo tienen así súper incorporado. Se muere un pececito del acuario, le cantamos Pakal, lo cremamos. Entonces, cada cosa va teniendo su oportunidad para, yo le llamo ventanas de aprendizaje, en donde esa ventana sucede algo en la vida y tú aprovechas esa situación en que el niño está con su plena atención porque sucedió algo importante, y tú utilizas esa ventana de aprendizaje y la llenas con algo, ¿ya? Eso es hacerlo desde el amor y la devoción también. Ya. Gios, ¿desde qué edad ustedes recomendarían que un niño que empiece a meditar, pero de forma así como, digo, no es lo mismo como, no sé, por ejemplo, lo que decía Sukdeep o lo que tú contabas, Ray, de que tú meditabas y tenías a tu bebé en el regazo? Digo, como, ¿desde qué momento tienen que empezar ellos a meditar por sí solos? Creo que los 3 años. 3 años. Sí, que es bastante pequeño, pero se puede. Además piensa que a los 3 años ellos ya están con sus cuerpos espirituales desarrollados, entonces como que por así decirlo ellos tienen que empezar a ocuparse de sus cuerpos espirituales y de su propia energía, porque ya no es la energía de la mamá la que está como cubriendo ese espacio. Y también, o sea, hacerlo de forma muy así, muy, que sea comprometido todos los días, que tenga un comienzo con el Om Namo, que tenga un término con el Eterno Sol y la oración, pero que sea muy acorde a que tiene 3 años en definitiva.
Nosotros cometimos un poquito de error en ese sentido, fuimos muy militares, salió demasiado los guerreros y no tanto los santos, en nuestra primera experiencia, pero con Satrach ya teníamos esa experiencia como un poco de equivocación y la transformamos y bueno, finalmente ha sido exitosa como con los 2 niños, pero... Oye, y también es importante entender que la madre es la que transmite en el vientre la disciplina. Entonces, si la madre va así como súper fácil a través de su práctica mientras está con el bebé embarazado, sin duda que eso se va a transmitir al bebé. Pero en cambio, si la mamá sí lucha con su disciplina mientras está en el bebé, o sea, también va a transmitir eso. Entonces, súper harta atención las mamás que cuando están embarazadas en ese tipo de experiencia, porque es lo que los hijos y hijas van a aprender también desde el vientre. Y van a venir así como con esa cosa así hasta que ellos logren pasar. Eso. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Porque ya llevamos 1 hora y media, entonces pienso que podríamos ir cerrando. Ujú. ¿Tienen alguna última pregunta? Sajesh, Liv, estás sin micrófono. Siempre se me olvida el micrófono. No tengo ninguna pregunta, solo quiero felicitarlos porque ha sido súper linda la clase, muy inspiradora, un montón de cosas que, como decía yo, uno puede transmitir a otras personas, aunque yo ya no crío. Pero igual, siempre uno está transmitiendo. Así que los felicito por todo su trabajo de familia y en el psiquismo, realmente maravilloso. Un abrazo para los dos. Gracias. Satnam, no tengo preguntas, pero solo quiero agradecer este espacio y durante el desarrollo de este taller pude darme cuenta de cosas que puedo hacer y de cosas que estoy haciendo y que la estoy haciendo bien. Sobre todo, claro, por ejemplo, trabajar con mi nieta que trabajamos meditaciones celestiales, la Jan Happy, en fin, y ella las repite en su jardín. Entonces, si no, mi hija no practica yoga, pero me quedó muy claro que ustedes dicen que también la abuela materna está llamada a transmitir las enseñanzas, a transmitir esta energía. Bueno, yo también soy, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, eso, agradecerles. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Satnam. Ok, Bueno, entonces terminamos. cerramos el espacio. Ujú. Lleva las palmas al centro del pecho. Vamos a cantar un Satnam para poder cerrar y agradecer este espacio. Nada profundo. Que en nuestros corazones se cree esta devoción infinita y podamos desarrollar esta fortaleza interna para mantener este legado maravilloso y divino, esta conexión infinita a través de las herramientas, las habilidades y las virtudes que nos entrega el Siddhartha. Satnam. Satnam.